Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Titulares en FTC Noticias. El gobierno salió a respaldar a las Fuerzas Armadas tras una declaración en conjunto de esta tarde de jueves que rechazó el contundente y durísimo informe de Amnistía Internacional. La ONG se reunió con el presidente de la Corte Suprema esta mañana de viernes. A esta hora está emitiendo declaraciones el ministro del Interior, volviendo a hacer un llamado por la paz. Esta tarde está citada una masiva concentración en la Plaza Italia, autodenominada Plaza de la Dignidad. Ayer se registraron saqueos en Valparaíso y Concepción, también la quema de una ambulancia en los Andes. Para algunos, la situación a 35 días del estallido social está a punto de explotar. El general Basaletti de Carabineros aseguró que estamos en una sociedad enferma y que si esto fuera un cáncer, hay tratamientos para matar células que matan las buenas y las malas. Así justificó la represión que se denuncia en los distintos informes de organismos internacionales, también en las manifestaciones. Carabineros asegura que van 15.000 detenidos en estos 35 días de protesta social. La economía está resentida y el cobre no repunta en la cotización internacional a la espera de los acuerdos entre China y Estados Unidos. En todo caso, se habla del magro crecimiento que tendría el último trimestre del 2019. Y hubo que suspender el primer partido de la reanudación del fútbol chileno. Hinchas de Colo-Colo llegaron hasta la Florida para que no se jugara el segundo tiempo de del partido entre Unión La Calera e Iquique esta mañana. FTC Noticias, la realidad desde la mirada de los trabajadores que sí les importa Chile y el mundo. Hola, ¿qué tal? Cuando hay 27 grados de temperatura en Santiago, ustedes ven la imagen de Plaza Italia, autodenominada Plaza de la Dignidad, para la concentración de esta tarde. Vamos de inmediato a la conexión con el Palacio de la Moneda porque sigue hablando el ministro del Interior y Seguridad Pública, el jefe del gabinete de Sebastián Piñera, el presidente de la República. Estamos hablando del ministro Gonzalo Blumen Maquiver. Está planteando un llamado por la paz, también está explicando, refiriéndose al accionar policial y la situación de orden público, los saqueos que se han vivido, pero también las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ha denunciado Amnistía Internacional en estos 35 días de protesta social. Escuchamos las palabras del ministro Gonzalo Blumen. Necesaria para aclarar sus dudas, porque el informe presentado ayer tiene múltiples deficiencias, tiene imputaciones que son absolutamente equívocas y por lo mismo la disposición tanto mía como de todas las autoridades del gobierno es dar todas las facilidades a todas las instituciones en materia de derechos humanos. En consecuencia, vamos a estar siempre disponibles, hoy día, mañana, el domingo, el próximo lunes o cuando sea, para reunirnos con ellos y con cualquier institución que tenga interés en poder conocer la situación de derechos humanos. Y yo estoy seguro que cuando conozcan los antecedentes van a ver que lo que hemos hecho como gobierno es ser absolutamente proactivo en que se respeten las leyes, las normas que en nuestro país cautelan los derechos fundamentales de todos nuestros compatriotas. ¿Deficiencias como cuáles, ministro Blumen? ¿Perdón? ¿Deficiencias en este informe como cuáles? Bueno, por de pronto imputar de que hay una suerte de actuación concertada para dañar a la población. Todo lo contrario. Desde el primer día, como gobierno, hemos dicho, hay manifestaciones que son pacíficas, que son legítimas y que son necesarias en democracia. La ciudadanía tiene todo el derecho a expresarse y manifestarse y plantearle a quienes dirigen o conducen el país y a todos los actores inquietudes como las que se han planteado en las últimas semanas, por de pronto mejorar la salud, mejorar los sueldos, mejorar las pensiones, y hemos venido trabajando en esa dirección, construyendo acuerdos para poder superar esta crisis. Porque esta crisis, para poder superarla democráticamente, la tenemos que hacer con política y con buena política, con diálogo y con acuerdos, abandonando los maximalismos y, como decía, comprometiéndonos profundamente con la paz social, haciendo una alianza por la paz en nuestro país de todos los sectores. Muchísimas gracias, lo voy a dejar con el ministro de Justicia y la subsecretaria. Muchas gracias.
Ahí entonces el ministro Gonzalo Blumen hace esta alocución señalando y volviendo a criticar el informe de Amnistía Internacional, señalando lo que tiene una serie de deficiencias y que además no esperó en definitiva las palabras del gobierno, pero Erika Guevara, la encargada para América Latina de Amnistía Internacional, también Ana Piquer, que es la encargada de Amnistía Chile, a este respecto, señalaron que a quien ustedes ven ahí, a la subsecretaria de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, le pidieron una y otra vez reuniones al respecto. Ahora volvemos a escuchar palabras del titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larrey. Pero dada la situación que ha afectado a los derechos humanos y a las inquietudes que hay sobre la materia, el presidente, luego de varias conversaciones con nosotros, pidió participar en esta reunión para avanzar en robustecer la institucionalidad de derechos humanos hoy existente. Como hemos visto en este último mes, las convulsiones sociales han generado distintos tipos de situaciones. Dentro de ellas, en esta búsqueda de cautelar y asegurar el orden público y también de dar paz social, se han producido situaciones en donde, a pesar de la voluntad del gobierno y de las propias instituciones policiales de respetar siempre en esas acciones los derechos y libertades de las personas, se han producido atropellos, vulneraciones, delitos, en fin, situaciones que obviamente constituyen acciones ilícitas que deben ser investigadas y sancionadas como corresponde. El gobierno no está disponible para que esas materias queden en la impunidad. Toda vez que haya una acción, dos acciones, las que sean, que signifiquen que a pretexto de cautelar el orden público se vulnere el derecho de una persona, merece la investigación correspondiente para verificar los hechos y las sanciones que correspondan. Así es como ha funcionado nuestro país. Este es un Estado de Derecho democrático, en donde las instituciones son las llamadas a funcionar. Y a diferencia de otros tiempos, no solamente funcionan los tribunales de modo independiente, existe un Ministerio Público, existe la Defensoría Penal Pública, existe un Instituto de Derechos Humanos, el INDH, que es un órgano autónomo que precisamente busca cautelar y en forma independiente poder instalar querellas, hacer observaciones, en fin. Existe la Defensoría de la Niñez. Y como si todo lo anterior fuera poco, nos hemos preocupado como gobierno de invitar a instituciones internacionales para que en forma autónoma puedan también ser testigos de esta situación y del compromiso nuestro que hay en materia de derechos humanos. Y si este compromiso, por alguna razón, en alguna circunstancia particular, no se cumple, para que nos lo hagan presente, para que se tomen las medidas para corregir y sancionar a todo aquel que cometa una vulneración en materia de derechos humanos. Esa es nuestra política. Así todo, todavía advertimos que tenemos que fortalecer nuestra institucionalidad en derechos humanos. La creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos fue un paso muy importante, una iniciativa que patrocinó precisamente el presidente Piñera en su primera administración. Y esa subsecretaría va acompañada de este comité interministerial. Sin embargo, sus instrumentos, sus posibilidades son limitadas, porque puede formular políticas, elaborar e impulsar planes nacionales de derechos humanos, promover coordinaciones para el enfoque de derechos humanos en la acción de la administración pública, pero no tiene posibilidades de ir más allá. Por eso hemos propuesto y se ha acordado la creación de un comité técnico asesor a este comité interministerial que va a poder dedicarse a trabajar y hacer proposiciones ya más concretas en distintos ámbitos. El acuerdo de creación de este comité, que va a estar integrado por representantes de los ministerios que forman parte de él y al cual van a ser invitados organismos nacionales e internacionales que en esta materia nos puedan ayudar, abrió 3 líneas de trabajo. Una, de fijar estándares para todos aquellas personas que están bajo la custodia del Estado. Por ejemplo, niños, niñas y adolescentes, o mujeres en situaciones especiales, o cualquier otro que esté bajo custodia del Estado, porque ahí hay una responsabilidad distinta que tenemos que asumir. Otra línea de trabajo que se ha aprobado es la de asesorar, de colaborar con los organismos que en las instituciones castrenses, sean Fuerzas Armadas o en el ámbito de las policías, tengan
organizaciones, departamentos o divisiones sobre derechos humanos para generar un diálogo y fortalecer la cultura de derechos humanos en esas instituciones. Y también se abrió una línea. Entonces, palabras del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, señalando que existe, claro, una serie de instituciones recientemente creadas a este respecto, planteadas en este sentido, pero ¿cuál es la sensación que queda, en definitiva, que una organización internacional que hace una vigilancia, que ha colocado la situación de los derechos humanos en materia y perspectiva, ha hecho una contabilización de lo que ha ocurrido? Una cosa es tener todo un andamiaje y podríamos decir una estructura como la que se conoce desde la misma Subsecretaría de Derechos Humanos, lo que plantea el trabajo autónomo del INDH, que lo hemos planteado y lo hemos destacado desde el día 1 que comenzó el estallido social o la protesta social, pero otra cosa es el actuar de las fuerzas de seguridad, que es el planteamiento que ha hecho Amnistía en esta relación y que hoy se lo enfatiza en esta entrevista con el Poder Judicial, con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. También hoy el gobierno, en voz de la vocera de Palacio, Carla Rubilar, en una entrevista radial, aseguró que le había dado la autorización a las Fuerzas Armadas para salir a defender su actuación de la semana del estado de emergencia, el estado de excepción que, recordemos, partió en la región metropolitana y que terminó en casi 11 regiones del país, porque había algunas regiones solamente con la acción en provincias, principalmente las provincias que son las capitales regionales. Y hoy, en ese mismo lugar donde estuvo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, y ahora está el ministro de Justicia, Hernán Larraín, estuvo el ministro de Defensa, Alberto Espina, asegurando que los hechos que denuncia Amnistía Internacional son falsos. Y esa es quizás la gravedad del asunto, y colocando de que ante esa falsedad, el Ministerio o las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa en el caso del organismo que él dirige y el cargo que representa, autorizó a una legítima defensa de las Fuerzas Armadas con la declaración en conjunto que leímos en las redes sociales de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Estamos hablando del Ejército, por ser la más antigua, la Armada y la Fuerza Aérea. Palabras del ministro de Defensa, Alberto Espina, defendiendo la actuación de las Fuerzas Armadas ante el duro y categórico informe de Amnistía Internacional. Quisiera referirme a las declaraciones que ha hecho Amnistía Internacional y a la declaración que hicieron el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea de Chile en respuesta a las afirmaciones que se hace por Amnistía Internacional. En primer lugar, debo señalar claramente que Amnistía Internacional, al decir que las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército, la Armada y la Aviación de Chile, están cometiendo ataques generalizados con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta, está afirmando un hecho extraordinariamente grave y absolutamente falso. Las Fuerzas Armadas salieron en virtud del estado de excepción constitucional de emergencia exactamente para lo contrario, para proteger a los chilenos, para salvarlos frente a la ola de saqueos, de ataques, de vandalismos y de atentados en contra de su vida personal y de sus bienes. Son las mismas Fuerzas Armadas que en estos días están combatiendo, arriesgando sus propias vidas para salvarla de los chilenos, los incendios que están afectando la región de Valparaíso y otras regiones del país. Son los mismos hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, hacer esa afirmación por parte de Amnistía Internacional es un hecho gravísimo, falso y una imputación inaceptable, que además no tiene ningún fundamento ni antecedente que la justifique. Nuestras Fuerzas Armadas son instituciones profesionales, disciplinadas, no deliberantes y sometidas a la autoridad civil, como ha quedado claramente demostrado durante todos estos últimos años.
Palabras ahí entonces del ministro de Defensa, Alberto Espina, señalando esta defensa a las Fuerzas Armadas. Pero podríamos poner el punto aquí respecto de las tres alocuciones que hemos escuchado. Cuatro, un poco, si tomamos en cuenta también las palabras durante la mañana en esta entrevista radial de la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Nadie está, o en este caso Amnistía Internacional, no es su objetivo atacar a las instituciones de un Estado, sino que señalar la mala actuación de los integrantes de esas instituciones. Y ese es el problema. Estamos hablando aquí de funcionarios públicos que ejercen una labor como agentes del Estado, y en este caso una labor la quizás más desagradable que tiene que ejercer el Estado, que es la coerción o la represión. Y en esa labor se han equivocado. Ese es el asunto, ese es el debate. ¿Y qué es lo que están planteando ahora? Doctores en Derecho, personas habilitadas para opinar en materia de derechos humanos, como son los que han ido a hacer las presentaciones y pidieron la audiencia de inicio de esta semana, de la semana pasada, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que obligó a la misión técnica que trajo al secretario ejecutivo Paulo Abrao, que también va a tener una recomendación y un informe que estas mismas autoridades civiles se van a tener que hacer cargo ante eventuales acciones legales que se interpongan en organismos internacionales. Porque si están diciendo que todas las actuaciones que han ocurrido en materia de violaciones a los derechos humanos solamente son hechos aislados y que ellos estaban en conocimiento de cada una de las cosas y que se han respetado en su generalidad los protocolos, también son responsables. Eso es lo que han dicho Claudio Nach y otros abogados actualmente en redes sociales. Y ahí está el debate. Porque en algún minuto, y lo podemos decir con conocimiento de causa, en 1996 se rechazaban las querellas contra Augusto Pinochet porque aún era comandante y jefe del ejército, y sin decirlo en las resoluciones en el Poder Judicial se hablaba de aquello. ¿Cuándo comenzó a haber el enjuiciamiento a el dictador y luego todos los militares? Cuando salió del ejército, cuando yo no tenía el monopolio de las armas. Y ahí se empezó a desarrollar una investigación. Pero ¿cuándo se tuvo que desarrollar realmente una investigación judicial respecto de todas las sistemáticas y graves violaciones a los derechos humanos? Cuando Pinochet estuvo detenido por 500 días en Londres, por la vergüenza internacional que estaba teniendo Chile en esa materia. Y hoy estamos quizás reproduciendo la misma situación. Nadie ha imputado directamente que haya un cárdex, una resolución, que haya un dictamen para reprimir. Pero no lo están haciendo. La labor que supuestamente Carabineros y después las Fuerzas Armadas debería haberlo hecho de manera lo mejor posible, no lo está haciendo, y ese es el resultado que estamos teniendo hasta la vista. ¿Y cuál es el resultado, por ejemplo? Que son 6.972 personas visitadas en comisarías por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que son 2.500 los heridos registrados por este organismo, 1.015 de ellos por perdigones, 43 por balas, 426 por armas de fuego no identificadas, 68 por balines y más de 984 lesionadas por golpes, gases y otros, y 223 personas con heridas oculares. Así se han observado 158 manifestaciones, hoy día sería la 159 en el caso de Santiago, y vamos a ver qué pasa en las capitales regionales. Y evidentemente la pregunta que se hace la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía, es, bueno, ¿y por qué Carabineros, si es tan ineficiente o la fuerza pública es tan ineficiente en las manifestaciones, no logra ser eficiente en los saqueos y en los incendios, por ejemplo, del mall y el centro comercial de Quilicura, el mall de Quilicura actualmente? Al mall de Quilicura se le acusó por algunos vecinos de la comuna de estar siendo utilizado como un improvisado centro de detención y tortura. Y junto con la represión y con las maneras de dispersar a los manifestantes a mediodía, se generó este ambiente que llevó al incendio, sin obviamente estar justificando una acción como aquello. Es lo que está ocurriendo entonces en definitiva, y además podemos sumar las palabras del jefe de la zona metropolitana, el general Enrique Basaletti, que sencillamente rompen la lógica. Porque aquí con esto es una justificación de que para matar a los malos o para sacar a los malos de funcionamiento, quizás tengamos que dañar a los buenos. Palabras de uno de los voceros de Carabineros. Yo, perdóneme, le voy a hacer una analogía que no sé si es tan feliz, pero lo voy a hacer igual. Cuando una persona, nuestra sociedad, entre paréntesis, podríamos decir que en este tiempo, en estos últimos 30 y un poco días, está enferma de una enfermedad grave, ¿no? Supongamos que sea un cáncer, para que no lo sea, y que tenga solución, lo va a tener. Pero cuando el tratamiento al cáncer se hace con quimioterapia, en algunos casos, y otros con radioterapia. Y cuando se busca solucionar ese problema, en el ejercicio del uso de esas herramientas médicas, se matan células buenas y células malas.
porque es el riesgo que se somete cuando se usan herramientas como las armas de fuego. Es complejo, nosotros lo entrenamos, yo he escuchado por ahí unas barbaridades increíbles. Las escopetas antimotines, por su definición, las estrías son las rayitas que tiene un cañón y que dirigen un tiro, no las tiene ninguna escopeta en el planeta. Los tiros de perdigones de cualquier naturaleza, incluso los que se usan de forma deportiva, no tienen una posibilidad de hacer una puntería directa, pero naturalmente que tiene un radio de acción. Y ese radio de acción implica que cuando se toma la decisión de usarla, existe una probabilidad que impacte a personas que ya lo veremos. Por eso insistimos en que hay que atenerse a la investigación, a las circunstancias, los responsables, todo lo que ustedes me digan. Pero yo lo digo aquí claramente, lo puedo reunir en cualquier momento. Con una escopeta antimotines no se puede hacer puntería. Entonces uno intenta aplicarla a distancias razonables, pero cuando es inminente un ataque, nosotros hemos insistido mucho en tratar de generar blancos que son desde el tórax hacia abajo. Y eso se hace con ángulo, pero cuando está muy próximo es muy difícil. Cuando está muy lejos, la dispersión es muy alta. Entonces, es la razón por la cual hoy día se está suspendido el uso para manifestaciones y solo está restringido para lo que es la legítima defensa, dicho así claramente. Y ahí entonces comienza el debate, porque por ejemplo ayer había un camarógrafo de Chilevisión, disculpe, que estaba observando la manifestación en Plaza Italia, autodenominada Plaza de la Dignidad, y recibió un perdigón producto de esta acción. Entonces, si uno observa, y cuáles han sido también las explicaciones, porque cuando uno le habla a Carabineros o lo plantea y se ha señalado y se ha informado que se ve un uso excesivo de la fuerza y no proporcional, la respuesta de inmediato es, es que deben ser otros los que están disparando. Y uno que ha estado en la manifestación en estos 35 días no ha visto, salvo excepciones, y nadie quiere defenderlas evidentemente, que anden otras personas con armas, y cuando han habido personas con armas, como sucedió en Peñalolén, ya fueron detenidos y estaban involucrados en el narcotráfico. Entonces, llama demasiado la atención todas las explicaciones, y estos llamados del Acuerdo por la Paz, podríamos decirlo, también podrían partir de un llamado a no seguir haciendo y ejerciendo la coerción y la coacción de parte del Estado y sus fuerzas de seguridad. Lo que estamos viendo como imágenes es la marcha número 156 de los familiares de detenidos desaparecidos alrededor de la Moneda, junto con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la marcha de todos los viernes a la 1 de la tarde que se está desarrollando, y ojalá que termine en buenas condiciones y no haya agresiones, como sí ha existido en varias oportunidades, lo que se hace alrededor del Palacio de la Moneda, principalmente ahí en el sector del Bandejón, donde está la denominada bandera de la independencia del bicentenario que colocó el anterior gobierno Sebastián Piñera en el lugar. También hay tránsito interrumpido en la Gran Avenida al Norte, también sucede lo mismo en Providencia, y han habido algunos incidentes también en la línea 1 del metro. Respecto de la situación del mall de Quilicura, hay una comunicación por parte de la empresa encargada de las comunicaciones, que ha planteado lo siguiente en vista de la situación que se dio ayer en Quilicura. Dice Mall Plaza que en el último mes hemos sido víctimas de constantes saqueos, actos de violencia e intentos de incendio por parte de bandas organizadas de delincuentes. En este periodo, todas nuestras acciones han tenido como principal objetivo el resguardo de la seguridad de quienes trabajan y visitan nuestros centros comerciales. En relación a las denuncias que circulan en redes sociales y en vista de la seriedad de las acusaciones, hemos realizado una completa recopilación de antecedentes y grabaciones de cámaras. Esto ante la denuncia de utilización como centro improvisado de detención y tortura del mall de Quilicura desde el 18 de octubre, de manera que los organismos competentes puedan investigar distintos hechos de violencia que hemos sufrido y el actuar de distintos entes de seguridad frente a los mismos. Sobre las insinuaciones que señalan que el incendio que dañó el centro comercial fue una acción autoprovocada para eliminar evidencia, solo podemos señalar que se trata de una acusación malintencionada que confirma la total irracionalidad que impera en redes sociales para justificar la destrucción de infraestructura pública y privada en el país. En ese sentido, informamos que las imágenes fueron respaldadas con anterioridad al incendio y que han sido puestas a disposición de la autoridad competente. Finalmente, hacemos un llamado urgente a las autoridades comunales, políticas, policiales y parlamentarias para que se entreguen las señales correctas a la ciudadanía para restablecer prontamente la paz social del país. Si la pregunta, ahí está. ¿Cómo se devuelve la paz social? Con anuncios que la gente pueda entender
que estamos nivelando otra vez la cancha. Esa es quizás la gran incidencia en el día 35, donde está convocado nuevamente una gran manifestación en el centro de Santiago, donde hemos visto que el gobierno solicita paz social, pero sus únicas señales son respaldar a las fuerzas de seguridad y ni siquiera decir que puede haber un cambio de modelo, puede haber una situación distinta. Si las instituciones están dañadas no por acción de los civiles y la ciudadanía, están dañadas porque se robaron más de 4.000 millones de pesos un general que ese era el comandante en jefe hace solamente 10 años de la institución, como era el ejército, que hoy además su defensa ha solicitado y ha logrado que nuevamente se le ablande las medidas cautelares al respecto cuando está formalizado por lavado de activos, que hablar de los 28.000 millones de pesos de carabineros en el denominado Paco Gate. Y así vamos a ir sumando. Y que hablar del debate que han planteado los parlamentarios respecto a la dieta de su sueldo, la dieta parlamentaria. Unos lo plantean y lo han propugnado en los últimos años. Otros, cuando ven que están a punto de quitarles la mitad del sueldo, ¿qué es lo que hacen? Piden bajar también las asignaciones y por lo cual anuncian que van a despedir a sus propios empleados. ¿Esa es la manera de buscar paz social? ¿Esa es la manera de consolidar estas conversaciones? Cuando estamos hablando de ir a un plebiscito para la nueva constitución, aparece uno de los senadores del oficialismo diciendo, bueno, yo dije algo que quizás puede haber sido malinterpretado, que eran los 2/3 de la aprobación de la propia nueva Carta Magna. Entonces, también que las señales no sean erradas. Nadie quiere violencia, evidentemente, pero la violencia se genera cuando sencillamente una sociedad se encuentra así de fracturada. Y se lo han dicho y se lo han repetido insistentemente, por ejemplo, los propios dirigentes de la Federación de Trabajadores del Cobre hace años. Y es cosa que usted pueda ir a las declaraciones en www.ftc.cl y revisar que cuando se deja de industrializar el país, cuando se cortan las cadenas productivas, cuando se desincentiva el desarrollo tecnológico, cuando se desincentiva la producción desde el Estado de bienes estratégicos como el cobre y la minería, se generan este tipo de cosas. Sociedades fragmentadas, violentadas y jóvenes que prefieren mucho más estar lanzando piedras que estar pensando en el futuro de un país. La violencia es un efecto, es una consecuencia de algo. No es el síntoma, no es la enfermedad, como han planteado muchos. Hablamos de economía en FTC Noticias. Vamos a hablar de economía porque el dólar, si bien ha estado estable en su cotización, está por sobre los 800 pesos para cualquier casa de cambio regular, mientras que el cobre está en 264.6 en esta jornada con 0.36 y 2.65.5 para la mensualidad. Quedó en 2.72 con menos 8.68 a la espera de la situación con Donald Trump y Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos y de China. ¿Qué es lo que ha dicho Donald Trump? Ha señalado en una entrevista a Fox News, una de las cadenas creadas por su ex colega en el Partido Republicano, vicepresidente de la República en el gobierno de George Bush, Dick Cheney, quien posibilitó que existan estos medios de comunicación opinativos ahora en Estados Unidos, como es Fox News, que el acuerdo con China está potencialmente muy cerca. La conclusión es que tenemos una muy buena oportunidad de llegar a un acuerdo y esto no puede ser un acuerdo equitativo. Todo esto por el superávit comercial que tiene China sobre Estados Unidos, ha asegurado Donald Trump. Ha dicho que también el tema de los disturbios en Hong Kong ha sido un factor complicado. Si no fuera por mí, miles de personas habrían sido asesinadas en Hong Kong en este momento. La única razón por la que no he entrado es porque he dicho que va a afectar nuestro acuerdo comercial. Estoy con Hong Kong, estoy del lado de la libertad, pero también estamos en un proceso hacia el mayor acuerdo comercial de la historia. Si pudiéramos lograrlo, dijo Trump, sería genial. China lo quiere, nosotros lo queremos. Así están las cosas entonces en materia económica, justo cuando también vamos a ver si se logra avanzar en la discusión de las pensiones tras los anuncios señalados en el día de ayer, porque no gustó para nada a la Cámara de Diputados lo acordado entre el Senado y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Para algunos, sencillamente migajas. Otros señalan que hay consideraciones y recortes en otros lados del presupuesto fiscal que se podrían hacer para subir las pensiones de los más necesitados en nuestro país.
Es la hora del deporte en FTC Noticias. Y la hora del deporte, pero suspendido, porque hinchas de Colo-Colo interrumpieron el primer partido de la reanudada fecha del fútbol chileno que se estaba desarrollando en Santiago, pese a que estaban jugando equipos de regiones, como era Unión La Calera con Iquique, un grupo de hinchas identificados con Colo-Colo, o al menos iban portando y gritando consignas del plantel popular, ingresó a la fuerza al Estadio Bicentenario de la Florida y obligaron la interrupción del partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique. Se jugaba al minuto 67 y fue un centenar de seguidores de los salvos quienes llegaron hasta la Florida. Causó la reacción de Carabineros, también la detención del compromiso por el árbitro César Deichler. Así las cosas es que se habló que hay enfrentamientos o hubo disturbios y refriegas entre los manifestantes y Carabineros en el sector de la avenida Enrique Olivares en el exterior del estadio Bicentenario. También hubo lanzamiento de bombas lacrimógenas, por lo tanto fue imposible que se reanudara la fecha. Los hinchas de Colo-Colo se trasladaron desde a la Florida desde el Estadio Monumental, donde más temprano habían hecho un arengazo porque Colo-Colo intentará jugar mañana con Coquimbo Unido. También una fecha que se está haciendo con horario matinal. Se ha señalado a modo de respaldar el trabajo de la seguridad pública, también el trabajo dirigencial. Se jugaba este partido a las 11 de la mañana, como les digo, fue suspendido en el minuto 67 y se está jugando desde la 1:15 en el Estadio El Cobre, El Salvador, el partido entre Cobresal y la Unión Española. Uno podría decir que evidentemente conocemos el buen ánimo y el buen tono de los habitantes de El Salvador, que ese partido va a terminar sin inconvenientes. Para mañana se espera a las 11:30 de la mañana el partido entre Colo-Colo y Coquimbo Unido. Veremos si se realiza. A las 2 de la tarde juega Antofagasta con la Universidad de Concepción en el Calvo Bascuñán de la Portada. En el Teniente de Rancagua se juega O'Higgins Curicó Unido. En el CAP de Talcahuano se va a jugar Huachipato con la Universidad de Chile a las 11:30 del domingo. Y en Sausalito se va a jugar el Everton Palestino a las 14:45. Se espera terminar la fecha con la Católica con Audax Italiano en el Estadio San Carlos de Apoquindo a las 5:15 de la tarde. Existe la posibilidad de que si pierde Palestino, si pierde Colo-Colo, o por lo menos empata entre sábado y domingo, Católica a las 6-7 de la tarde de este domingo se corone como el bicampeón del fútbol chileno. Resumen en FTC Noticias. El gobierno salió a respaldar a Carabineros y a las Fuerzas Armadas por las declaraciones negando y rechazando como falsos los detalles del duro y contundente informe de Amnistía Internacional. La ONG se reunió esta mañana con el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito. El ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró que no es deliberante una opinión de las Fuerzas Armadas cuando se enuncian hechos falsos. Triple punto de prensa hubo en La Moneda ante las acusaciones de sistemáticas violaciones a los derechos humanos. A esta hora, los familiares de detenidos desaparecidos están frente a La Moneda junto a la ANEF y se espera para las 5 de la tarde una nueva convocatoria masiva a la Plaza Italia, autodenominada Plaza de la Dignidad. La estación del metro Vicente Valdés está cerrada producto de los incidentes que se han provocado con el traslado de manifestantes desde el Estadio Monumental. También el transporte podría tener inconvenientes durante toda esta tarde en el día 35 de la protesta social. Hubo saqueos y un incendio en Quilicura en la jornada de jueves, también en Concepción y Valparaíso. Se quemó una ambulancia en los Andes de la Mutual de Seguridad. Carabineros, para muchos, no da el ancho ni tampoco alcanza a llegar a los procedimientos cuando se trata de ese tipo de incidentes. El cobre se mantuvo estable en su cotización internacional, mientras que Donald Trump asegura que está a punto de llegar a un acuerdo con China en materia comercial. El dólar sigue transándose en las casas de cambio por sobre los 800 pesos en nuestro país. Y no pudo desarrollarse el primer partido de la reanudada fecha del fútbol chileno. Se está jugando a esta hora Cobresal Unión Española, en el Estadio El Salvador.
en la región de Atacama. Los hinchas de Colo-Colo llegaron hasta el Bicentenario de la Florida y se obligó a suspender por parte del árbitro César Deisler el partido entre Unión La Calera y Deportes Iquique. La U juega el domingo, Colo-Colo jugaría mañana a eso de las 11:30 de la mañana frente a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental. El tiempo en FTC Noticias. Han bajado las máximas probables, pero sigue brillando el sol en la región metropolitana. Estamos en 28 grados, llegaríamos a 29 según la dirección meteorológica. Arica está con una máxima de 24 en esta jornada y también se mantiene con igual condición, con algo de nubosidad parcial durante el fin de semana. Iquique en Tarapacá está con 23 grados y cielos absolutamente despejados para los que quieran disfrutar de las playas de Cabancha, allí toda la zona bella de Iquique. También Antofagasta está con 22 grados de máxima. Y el fin de semana tendría nubosidad parcial, según la dirección meteorológica, 23 grados para Calama. Copiapó está con 26 de máxima, bajaría algo la temperatura máxima hasta los 23-22 durante el fin de semana. Ahí aprovechamos para saludar, como siempre, al Distrito Norte, la División Chuquicamata, Radomiro Tomic, Ministro Ales, Gabriela Mistral, El Abra, los funcionarios y trabajadores del edificio corporativo de Codelco en Calama y los más de 230.000 trabajadores de la minería privada. También el saludo para la patrimonial El Salvador. Serena tiene 20 de máxima, pero ya está en los 21, así que la superó el pronóstico de meteorología. Nubosidad parcial para el fin de semana, brillaría el sol por el domingo. 19 grados con vientos de 40 kilómetros para Valparaíso en esta jornada. Nubosidad parcial con máxima de hasta 20 grados durante el fin de semana. Y como siempre la parte norte con el hashtag Inversiones para Ventanas. El saludo en Quintero Puchuncaví a la división y fundición Ventanas. También el saludo a los sindicatos Chagre, Soldado Los Bronces y Gerardo Rivera de Anglo American. Y con 29 grados también de temperatura Los Andes San Felipe, el saludo para la división andina. 30 grados de máxima para Rancagua y Machalí. El saludo ahí, como siempre, a la división El Teniente. Los amigos también de Caletones. Talca con 30 grados de máxima en el Maule, 30 de máxima para Chillán y el Ñuble, 19 de máxima para Concepción. Con chubascos durante el fin de semana, dice la dirección meteorológica. Nubosidad parcial para la Araucanía, 27 grados de máxima para Temuco, 25 para Valdivia. En Los Ríos llegaría el viento y luego la lluvia el domingo, ahí en la bella región de los ríos y canales. 17 grados en Puerto Montt, a esta hora va para 20 de máxima en Los Lagos. 20 de máxima para Coyhaique con nubosidad parcial durante todo el fin de semana. 14 grados para Punta Arenas en Magallanes con nubosidad parcial. 1 grado con chubasco de aguanieve en la Antártica. 20 grados para Juan Fernández y el archipiélago. Y 23 grados para Rapa Nui en la isla de Pascua. Como tuvimos que sintonizar con el Palacio de la Moneda de inmediato para el inicio de estas noticias, el saludo como siempre a todos ustedes a través de nuestro proceso de digitalización en el www.ftc.cl, la señal de streaming, la señal de radio también que se incorpora y se suma con la app. radiosenvivo.cl/Chile/Radio FTC. Y como no, siempre ahí el FT Cobre para nuestras redes sociales. En Facebook, Federación de Trabajadores del Cobre, FT Cobre. En Instagram, FT Cobre. En Twitter, @FT Cobre. También para estar conectados junto a ustedes. Y en el más 569-560-29721. Nosotros nos quedamos pendientes de la movilización para esta tarde. Estaremos reporteando los hechos, las declaraciones y los sucesos en nuestro país en el día 35 de la protesta social y estaremos muy pendientes también de lo que pasa con el mundo sindical, con el mundo de los trabajadores y este llamado de la Mesa de Unidad Social a partir del día lunes a un paro progresivo hasta el próximo día miércoles. De eso y más estaremos hablando en una nueva edición de FTC Noticias. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.